Ok, bueno, chicos, vamos a trabajar la último método de transformada Z inversa, que es con la expansión de serie de potencias, que es como, ya lo vimos un toque un poco, porque está relacionado con series de Lorentz, pero vamos a trabajarlo para un par de detalles que quiero que lo vean de esa forma. Así que vamos a compartir, vamos a trabajar esa última forma de hacer inversión de transformada Z de dominio variable compleja a funciones en tiempo discreto, que era lo que estábamos desarrollando en la última clase. Entonces ya tenemos acá. Vean, en general la idea es, me interesa mucho que puedan siempre comprender el fondo y después de ahí la parte práctica aplicada también, pues es parte también incluso del desarrollo que ustedes tienen que de hacer que con la práctica. Vamos a ver qué pasó con este teclado que no me está reaccionando. Ahora sí, vamos a ver si ahora sí está la tablet lista. Entonces, recuerden, nosotros lo que estamos es estudiando, entendiendo la transformada Z que nos permite transformar de funciones del tiempo discreto, que es algo que estuvimos trabajando desde hace un tiempo atrás, en las últimas lecciones, qué son, qué representan, para qué nos van a servir, y una transformada que estamos definiendo para ese tipo de señales que me permiten encontrar funciones, en este caso de variable compleja, que representarán que están vinculadas, que hay un enlace, hay un hilo conductor de una función a la otra, y que la relación entre ellas, esa transformada z, es a través de una serie de potencias que es la que hemos venido estudiando. En la serie de potencias que se forma tomando los valores de las muestras de la función en tiempo discreto y formando esa sumatoria infinita de términos de la forma un coeficiente, en este caso el valor de muestra, por una potencia donde tengo una base elevado a la n. La transformada z, como hemos visto, es una base que está centrada en cero en el plano complejo, centrada en cero respecto a lo que entendemos, lo que es el centro de la serie y lo que y lo que eso vincula a la región de convergencia en que la variable del plano complejo, yo puedo utilizar la serie y converge a la función, o hay un vínculo entre ellos. Ahora, como la serie, la base, que es z, está elevada a una potencia donde tengo el menos, es como ese menos provoca que la serie de potencias, que ya la conocemos, que la estudiamos al inicio del curso, se comporte de una forma contraria a la versión lógica que habíamos visto antes, porque ahora los índices positivos de la serie van a formar la parte principal que converge afuera de una región circular y los índices negativos de la serie van a ser la parte de Taylor que converge a una región interior de un círculo. Eso hace pensar que esa asociación de que los índices positivos son las muestras de la señal en el tiempo discreto derechas. Esas parte de la señal converge en el plano complejo Z a una región externa de un círculo. Es el fenómeno, digamos, como causalidad, la señal derecha, de cero en adelante. Pero si las muestras son izquierdas, que serían los índices negativos de la serie, converge a una región interna en el plano complejo Z. Con todo ese repaso, digámosle así, que es lo que más o menos entendemos, sabemos sobre la serie de la transformada Z, cuando nos planteamos hacer una transformada inversa, lo que estoy pensando es cómo, más bien, si yo tengo una función en variable compleja, ¿cuál es la serie de potencias que está asociada a esa función? Y de forma indirecta, tal vez determinar quién serían los coeficientes x de n. Entonces, veámoslo así como ejemplo. Y el primer ejemplo es solo vamos a hacerlo con puede ser una función básica, sencillita, que ya conocemos de ejemplo clásico, digámosle así. Entonces, sea, digamos, este escenario. Yo les voy a proponer un ejemplo ya, lo que conocemos, básico, para que veamos la idea. Sea que ustedes tengan el x de z igual a 1
uno menos un medio, z a la menos un medio, con región de convergencia z mayor a un medio. O sea, esto está incluso en la tabla. Te agarra la tabla de los ejemplos que tenemos de transformada inversa y usted dice, ah, esa función está asociada a esta en el tiempo. Ahí le puse el revés. Eso sería así, tiempo, aquí. Está asociada en el tiempo a esta función. O esta función matemática me da los valores de muestra de la señal en tiempo discreto. Ok, pero eso es porque estoy usando un precálculo, algo, un análisis ya elaborado, pero supongamos que esto no lo dispongo, que esto no lo tengo, pero sé que yo estoy planteándome que esta función necesito ver cuál serie de potencias converge a esa función. Ahora, la parte aquí, pues simple, bonita, diferente tal vez de las series de Lorentz, es que la serie de potencias que aquí tenemos que encontrar es una serie centrada en cero. Significa que no tengo un z sub cero de un valor diferente que me provoque tener que ver cómo hago ajustes en la función, en la serie, para encontrar una base centrada, sino que con división de polinomios, si es un polinomio, yo puedo expandir esa división de polinomios y encontrar la serie de potencias. Sabemos que como aquí la región de convergencia que nos proponen, uy, café no, es- esta región de convergencia que nos proponen es una región externa a un círculo, la región está asociada a una señal derecha en el tiempo. Una señal derecha en el tiempo va a tener en la secuencia, uy, acá, de la serie, los índices de potencia negativos y van a ir z a la menos uno, z a la menos 2, z a la menos 3, que de alguna forma sería una orden decreciente en el índice de la potencia. Entonces, uno de ese análisis puede venir y recordar lo que sabemos sobre series de potencias o expansión de serie de potencias y decir, ah, de ahí, si yo agarro esto como si fuera una división, es más, de aquí como cortito, hagámoslo con calma acá en este otro lado, y ordeno la división de polinomios en orden decreciente. Este es uno z a la cero y este sería un medio z a la menos uno. Los dos, tanto el numerador como el denominador, lo estoy ordenando en orden decreciente, para que la redundancia, de los índices de las potencias. Si eso es así, y yo planteo la división de polinomios, el cociente que vamos a ir generando acá estará generando términos de una serie de potencias que representa la convergencia de la función que estamos analizando. Entonces acá vamos y uno dice, ok, ya es una división de polinomios básica, digamos, básica, o ya es el método en sí mismo. Entonces aquí va uno, entonces aquí uno por uno, uno, menos un medio por z a la menos uno, aquí cero, y más un medio z a la menos uno. Entonces ahora aquí nos preguntamos cuál factor, y ese factor tendría que ser esto. Entonces ahora tenemos un medio z a la menos uno, un medio y un medio sería menos un cuarto z a la menos 2, 0, acá más un cuarto z a la menos 2, entonces aquí sería un cuarto z a la menos 2. Y si vemos el patrón que se está formando en la división, el cociente aquí tiene que va a resultar el siguiente término, un octavo por z a la menos 3 más un 16
por z a la menos 4 y ahí sigue. S- Haciendo ¿qué sería? Un análisis de inspección de alguna forma. Nosotros estamos, a través de la división de polinomios, concluyendo que esta fracción es igual a esta suma infinita de potencias. Y por la forma de esa suma infinita de potencias, que era el objetivo, o sea, fue el norte en el que está uno centrado a la hora de plantear este trabajo que hicimos, el planteo sí, en sí mismo, comparándolo con una transformada Z, los numeritos que están multiplicando las potencias, estos de acá, a ver qué pasa, está como lento, corresponden a los valores de las muestras de x de n. Entonces uno dice, de ahí, significa que como aquí este uno, por ejemplo, es z a la cero, el que está acompañando ese uno, el n es cero. Entonces uno dice, de ahí el x de cero tiene que ser uno. Lo mismo, digamos, si uno ve para un medio z a la menos uno, el n que está representado ahí es uno. Entonces, el valor que multiplica ahí, el que es igual, o sea, es un medio, sería el valor de la muestra de la función en el tiempo y valdría un medio. Con base en esto, ya uno dice, de ahí, ¿quién es x de n? Es una función que si yo la puedo tomar como un medio a la n por u de n, me daría los valores de las muestras de la señal que está representada en esa transformada z. Entonces, ven que de alguna forma, ese es el método. Yo tengo la función y me planteo encontrar la serie de potencias que converge a esa función. En el momento que encuentro la serie, por inspección tendría la posibilidad de encontrar los valores de las muestras y eso significaría que ya podría encontrar x de n. Ese es el método en sí mismo, o que le llamamos por expansión de series. Esto es una forma bonita de trabajarlo, permite generar expansiones, eso sí, bajo una desventaja o bajo un criterio. Cuando hacemos división de polinomios, solo puedo encontrar polinomios que convergen para una secuencia de potencias positivas o para una secuencia de potencias negativas. Significa que solo puedo hacerlo si la señal es convergente derecha, o sea, fuera de un círculo, convergente izquierda dentro de un círculo en el plano complejo Z. Donde hay una delimitación es si la función racional, o sea, el polinomio, tiene varios polos y la función es bilateral, porque al ser bilateral lo que tenemos es un anillo de convergencia. Y en un anillo de convergencia, como hemos entendido, es el efecto de ambas series, la de potencias positivas y la de potencias negativas, o sea, la parte de Taylor y la parte principal al mismo tiempo. Si ambas están presentes, significa que es una serie de transformada Z que es completa y tiene coeficientes tanto positivos como negativos. Y por división de polinomios eso no se puede integrar en un solo análisis, porque ya vemos que la división de polinomios solo hay o la ordeno en un sentido creciente o la ordeno en un sentido decreciente. No puedo hacer las dos al mismo tiempo. Lo que se puede hacer ahí, si yo me enfoco en esta forma de hacer inversa, es mezclarlo con lo que vimos en la clase anterior. Yo puedo agarrar la función de variable compleja x de z, aplicarle una expansión de fracciones parciales y al tener las fracciones parciales, cada fracción parcial identifico cuál es la que aporta la convergencia de Taylor o la parte de Taylor de la transformada Z, cuál es la que integra la parte principal y por separado hago la expansión de series de cada una. Y ahí aplicaría división de polinomios en ese sentido.
Ese es la limitante que hay detrás de verlo en este enfoque. Pero si son funciones racionales, esta es una forma de entrarle, pero a veces el truco del chiste con este método no es verlo así, sino es, imagínense que no sean funciones racionales y sea un tipo de función diferente. Es más, ese es el último ejemplo que voy a explicar con calma acá para cerrar este tema de esta parte. Denme un minuto. Ahora sí, vamos a plantear ese ejemplo. Voy a hacerlo un ejemplo sencillo. De nuevo, esto no es uno de los manejos de inversa más común con el que más frecuencia haya que afrontar ejemplos, pero es parte de uno de los que, por razón no me lo reconocía, transforzada, con los que hay que contar como una herramienta de casos que es, es la única forma de trabajarlo. Vamos a ver, creo que, aló, 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 sí, porque el audio está ahí. Por expansión de series. Pues sea este escenario, tal vez un escenario sencillo, sean que la función, es más, o podemos plantearlo como X, que calza así como un contexto más bonito. Sea la función X de Z, E a la Z. De hecho, E a la Z no tiene polos. No hay, en el dominio, en todo el plano complejo, no hay singularidades para la función, lo cual implica que ella es una función que en este dominio es convergente o representa todo el plano complejo, su dominio de convergencia, pensándolo así. O al menos no tiene, o sea, la función no tiene polos. Si esa función representa el resultado de una transformada Z, donde converge esa transformada Z, tendría que ser todo el plano complejo. Ahora la pregunta es, ¿quién es entonces un X de n que estaría asociado con ese ejemplo? Entonces uno dice, ok, E a la Z, y aquí metemos un poquitito series de potencias, vamos ahí a los recordatorios del curso, y uno dice, E a la Z es una función que es expandible como una serie de Taylor. Existe, o la pregunta es, ¿existe una forma de hacer que E a la Z sea equivalente o una serie? Antes esto nada más se llamaba C sub n, pero da igual, son los números de los valores que multiplican las potencias. ¿Cuál potencia? Esta. Entonces, digamos, es una serie de potencias. eh, oh, good, good detalle. Voy. Es una serie de potencias. Al ser de Taylor, tendría que ser y los índices negativos. Incluso uno le puede dar ahí medio la vuelta o como lo quiera plantear. O sea, esto incluso, como lo digo, yo podría venir aquí y decir así. Sea n igual, es bonito porque esto ayudaría como el orden se lo pone en la cabeza y ya
el planteo se le ordena, valga la redundancia. Si yo le hago un cambio de variable de signo para pensar en la serie de Taylor como con más certeza, yo puedo decir que en este cambio de signo quedaría de n igual 0 a infinito, pero la función quedaría así. O sea, esto sería como ver esto como un C sub n, digamos. Y la serie de potencias así, z a la n, aplicando el cambio de variable. Contrastando esto con la serie de Taylor, ¿qué decía Taylor? Taylor es un método que permite expandir series de potencias, donde el valor de estos coeficientes se podía obtener como la función que yo estoy tratando de convertir, evaluada en el centro de la serie, su enésima derivada entre n factorial. Entonces, ¿quién es la función aquí? Es la z. Entonces, ¿qué tendría si yo quisiera calcular, digamos, e sub 0? De agarro f, 0 derivada, evaluado en z0 igual 0, entre 0 factorial. E a la z, evaluado en z igual 0, entre 0 factorial. E a la z es 1, entre 0 factorial y es igual a 1. ¿Ok? C sub 0. Si yo quiero calcular C sub 1, tengo que tomar la primera derivada. Y como la serie está centrada en 0, todas irían en 0. Solo que esta ya es 1 factorial. La primera derivada sería igual e a la z. Significa que esto sería 1 entre 1 factorial y es 1. Ahora, si uno sigue f segunda prima, esto también sería e a la z, 1 entre 2 factorial, que esto sería un medio. Y uno nota que este ejemplo, no todo, o sea, no todos los ejemplos se puede pues, concluir tan rápido el resultado, que se supone que serían todos los valores de los coeficientes, los podríamos resumir en una función que sería 1 entre n factorial, c sub 4, c sub 5 y además. Con el planteo que hicimos, ¿a qué sería igual c sub n? Sería igual a la función x de menos n. Y esto sería 1 entre n factorial. Si le hacemos una inversión a x de n, porque lo que ocupo es x, o sea, a x de menos n, y le hago una inversión, un cambio de variable de n igual a menos n, pues lo que tendríamos es que el x de n sería 1 entre menos n factorial. Hecho que interesante, no sé si puse un ejemplo que no es aplicable tal cual, porque n factorial negativo, estoy con un poco con una confusión de detalle, no sé si existe el factorial para números negativos. Vamos a averiguar, eso es algo que nunca me lo había topado y quiero, pues, puse el ejemplo y vamos a ver qué dices. Pongamos, hagamos un googleo rápido de ChatGPT, a veces esto creo que lo puede hacer fácil. Pues no está definido lo que sospechaba, pero quería ver el hueco ahí por definición. La función factorial está definida para cero en adelante y de hecho solo para enteros. Para lo cual, esto que es lo que llegamos acá,
Ah, no, pero sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Si, a ver, a ver. Vemos esto un poquitito. Si yo tengo, por definición, esto, luego aplicar el cambio de variable, la sumatoria, cuando llegamos a esto acá, en el planteo que definimos, esto era válido para n 0, 1, 2, 3, 4. Pero haciendo el cambio de variable, que es regresando, digamos, a esta versión, los n's que estaríamos considerando son n's negativos. Entonces, esta función que está aquí, a la que llegamos como resultado, sí es válida, porque el n que estamos poniendo aquí adentro es n negativos. De hecho, esto lo podríamos, es que aquí también falta poner, esto es válido para cero, para atrás, entonces lo podemos poner como d menos n. Entonces, esta es la función que me da los valores de la señal para n desde menos infinito hasta cero, y todo muy bien. Ahí sí hay el factorial es positivo. Entonces, ven que de alguna forma, sobre todo si no son funciones racionales, funciones que sean de otro tipo, de la z, o sea, los clásicos que nos podemos topar, de la z, cos, sen, logaritmo, natural, alguna mezcla por ahí, se le abre uno digamos, se le abre uno las puertas en el planteo, porque podría atacarlo por por una expansión de serie de potencias de Taylor, que se basa en encontrar los coeficientes de una forma diferente a hacer división de polinomios. Entonces, haciendo la expansión, yo puedo encontrar de alguna forma, esto no es directo, es como de una forma indirecta la secuencia de valores de las muestras de XD y así encuentro XD. Entonces eso completa, digamos, los tres métodos que puedo utilizar para hacer inversa. Recuerdan que estaba el que vimos la vez pasada, que es el método por integración en variable compleja, que es el método directo, concreto de encontrar transformada Z inversa. El segundo método, que es un método indirecto, que es por serie, sería por uno libro y así le dice por expansión de parciales. Sí, o sea, expandir en fracciones parciales es el primer método, pero digamos, de hecho, eso es como medio, como un medio cierto, porque yo lo que hago es expandir en fracciones parciales y usar series de potencias, porque me voy a la tabla que ya está, que la tabla es como la solución de serie de potencias y uso la tabla para hacer, si este es el x de z, esta es la función. Pero entonces a ese método en sí mismo le llamamos hacer inversa ex- haciendo por fracciones parciales. Y el tercer método es uno que es muy útil porque incluso cuando hago fracciones parciales, la idea es, me puedo asumir una interpretación de cuál sería la expansión, o sea, encontrar la expansión de serie y de ahí sacar la señal por división de polinomios o el huequito que es así como las bajo la manga usando una expansión por serie de Taylor. Esos son los tres métodos para hacer inversa. Ya vimos directa, vimos, o sea, en este tema ya vimos qué son señales en tiempo discreto, el teorema del muestreo, transformada Z inversa, y ahí está la transformada, que digamos nos va a servir para la próxima clase plantear análisis en tiempo discreto para sistemas. Entonces, voy a cortar acá para poder continuar un video aparte, ya el tema de análisis de sistemas. Entonces, terminamos acá y seguimos en otro. Nos vemos.